¿Y si la transmisión más poderosa jamás grabada en la conciencia humana nunca tuvo la intención de ser simplemente leída, sino vivida? ¿Y si fue diseñada para ser practicada? ¿Y si quien la transmitió, una figura borrada de la historia oficial y sepultada bajo siglos de silencio institucional, nunca ofreció filosofía ni religión, sino algo mucho más preciso? Un conjunto de instrucciones tan exactas, tan poderosas, que cualquiera que las comprendiera verdaderamente accedería a algo que la mayoría de la gente jamás experimenta en toda su vida: la comunión directa con el campo que da forma a la realidad misma. Antes de que este momento pase, antes de que el día se desvanezca en la medianoche y comience un nuevo ciclo, se te pide algo. No por una autoridad externa, no por ningún sistema, sino por esa parte de ti que siempre ha intuido que hay algo más. Esa parte que no llegó aquí por casualidad, sino a través de la resonancia, a través del reconocimiento, a través de esa silenciosa señal interior que dice: presta atención. Y comprende esto claramente antes de continuar. Esto no es superstición. No es miedo. No se trata de pensamiento mágico ligado a las 12 en punto. La medianoche es simbólica. Representa un umbral de conciencia. Un punto de transición donde un estado se disuelve, pero el siguiente aún no se ha formado por completo. Es el espacio intermedio donde los viejos patrones se debilitan y nuevas realidades se abren. Una grieta en la continuidad de la experiencia donde la transformación no solo es posible, sino que se amplifica naturalmente para quienes saben cómo acceder a ella conscientemente. En las tradiciones antiguas, se decía que una figura conocida en Egipto como el arquitecto de la sabiduría y, posteriormente, en las escuelas de misterios griegas como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, codificó enseñanzas que moldearon los cimientos del conocimiento esotérico durante miles de años. Pero lo que se preservó nunca tuvo la intención de crear sistemas de creencias. Su propósito era transmitir acción. Esta figura enseñó cómo funciona la conciencia como un sistema, cómo se mueve la energía, cómo la percepción moldea la realidad, y, lo más importante, cómo la arquitectura de la conciencia misma puede usarse como una herramienta, más avanzada que cualquier tecnología externa creada por la humanidad. Ocultas en esas enseñanzas no hay teoría, sino práctica. Un método para alinear la frecuencia interna con la estructura más profunda de la existencia, de una forma que a la mayoría de la gente nunca se le enseñó, nunca se le expuso, ni siquiera se le dijo que era posible. Así que detente aquí, porque esto no se trata de recopilar información. Se trata de recibir una transmisión. Y esa diferencia lo cambia todo. En la base de todas las enseñanzas herméticas reside un principio tan simple que la mente a menudo lo rechaza. La mente prefiere la complejidad, la estructura y los pasos interminables. Pero el verdadero mecanismo detrás de la conciencia no es complicado, es directo. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Esto no es una metáfora poética. Es una descripción funcional de cómo se comporta la realidad. El mundo exterior no está separado de tu estado interno. Se genera a través de él. No está influenciado por él. No está vagamente conectado a él. Se genera a través de él. Como un proyector que proyecta una imagen en una pantalla, la pantalla no crea la imagen. La crea el proyector. Y lo que la mayoría de la gente nunca comprende es esto: tú no eres la pantalla, tú eres el proyector. Pero el proyector no discrimina. Proyectará con igual precisión cualquier patrón que se le cargue: miedo, limitación, trauma, o expansión, claridad y propósito. No juzga, solo expresa lo que está presente. La realidad, en este sentido, no responde a tus deseos. Responde a tu frecuencia interna dominante, la que subyace al pensamiento consciente, a la identidad, a las historias que te cuentas sobre quién eres. Esta es la parte que la mayoría de la gente nunca ve.
Porque la mayoría opera desde una frecuencia que no eligió conscientemente. Se instaló desde temprana edad mediante el condicionamiento, el entorno, las emociones heredadas, las experiencias no resueltas, la programación cultural y la repetición inconsciente. Y con el tiempo, se vuelve invisible, como una transmisión que olvidaste que estabas emitiendo. Las tradiciones esotéricas lo llamaban sueño, no sueño físico, sino conciencia dormida sobre sí misma. Un estado en el que la vida se experimenta como algo que te sucede, en lugar de algo que ocurre a través de ti. El primer cambio real comienza cuando percibes la señal, porque una vez que ves el patrón, puedes cambiar la fuente. Y lo que enfatizan las enseñanzas antiguas no es la mejora gradual, sino el reconocimiento inmediato seguido de una constancia disciplinada. Un cambio en la frecuencia base hasta que el nuevo estado se vuelva natural, no ocasional. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. No en comprender el sistema, sino en encarnarlo. Ahora considera qué significa realmente la vibración. Todo lo que existe es movimiento. Nada es estático. En el nivel más profundo de la realidad, no hay objetos sólidos, solo campos oscilantes, estructuras de probabilidad, patrones energéticos que parecen sólidos solo a través de la percepción. Aplicación de la ciencia moderna. Esta idea se aborda a través de la teoría cuántica, pero el antiguo principio hermético la afirmaba directamente: todo vibra. Y si todo vibra, entonces tu experiencia de vida está determinada por la frecuencia que encarnas constantemente. No ocasionalmente. No idealmente. Constantmente. Esto incluye tus relaciones, tus oportunidades, tus patrones emocionales, tu sensación de expansión o limitación, todo. Y la mayor parte opera por debajo de la conciencia. Lo que significa que el verdadero trabajo no consiste en pensar diferente, sino en identificar y transformar la frecuencia emocional subyacente que genera tu realidad. ¿Qué sucede entonces cuando finalmente logras la quietud suficiente para observarla? ¿Cuándo dejas de reaccionar el tiempo suficiente para sentir realmente lo que subyace? Comienzas a ver patrones. La sutil contracción antes de la oportunidad. La vacilación familiar antes de la expansión. La silenciosa resistencia a tu propio potencial. Los ecos emocionales que no pertenecen al momento presente, pero que aún así lo moldean. Esto no es aleatorio. Son sonal. Y pueden cambiar. No por la fuerza, no mediante el análisis, sino mediante la plena conciencia que las alcanza. Porque la conciencia no es pasiva. Transforma todo lo que observa plenamente sin resistencia. Así que la práctica comienza aquí, quietud, no como una evasión, sino como un acceso, no como mero silencio, sino como una presencia consciente sin agenda. Scientate, respira, deja que el sistema se calme, deja que el pensamiento se ralentice sin controlarlo, y bajo el ruido, algo comienza a aparecer. Un campo de conciencia que siempre estuvo ahí, pero que rara vez se percibía porque la atención estaba constantemente en otra parte. Algunos lo llaman conciencia testigo, otros, conciencia de la fuente. El nombre es irrelevante. Lo que importa es el reconocimiento, porque en ese reconocimiento, algo fundamental cambia. No estás separado de la vida observándola. Eres la vida experimentándose a sí misma a través de un punto de conciencia localizado. La separación nunca fue la verdad. Era una percepción generada por la frecuencia. Y la frecuencia puede cambiar. Al permanecer en quietud, surge algo más, la honestidad. No la honestidad intelectual, sino la honestidad experiencial. El reconocimiento de patrones almacenados en el cuerpo. La tensión que se activa en torno al deseo. La voz interior que cuestiona tu valía. La sutil contracción en torno a la visibilidad, el éxito o la expansión. Estas no son verdades sobre ti. Son respuestas condicionadas.
y persisten solo porque nunca se han sentido plenamente sin resistencia. Así que, en lugar de analizarlas, haces algo diferente. Las permites, completamente, sin narrativas, sin interpretaciones, sin intentar corregirlas, porque la transformación no ocurre mediante la evasión ni la explicación. Ocurre mediante el contacto consciente directo. Cuando la conciencia se encuentra plenamente con un patrón sin resistencia, el patrón comienza a reorganizarse. Este es el mecanismo oculto del cambio. No el esfuerzo, sino la presencia. Y a medida que esto se desarrolla, algo se abre, un espacio entre la antigua frecuencia y lo que es posible más allá de ella. En ese espacio, se introduce un nuevo estado, no como palabras, no como afirmaciones, sino como una realidad sentida. ¿Cómo se siente realmente la paz en el cuerpo? ¿Cómo se siente la abundancia, no como concepto, sino como experiencia encarnada? ¿Cómo se siente la alineación cuando no hay contradicción interna? No se imagina, se sintoniza con ella, y la atención se convierte en el puente, porque la atención no es observación pasiva, es energía direccional, organiza la experiencia. Donde la atención se estabiliza, la realidad comienza a alinearse. Esto no es creencia, es mecánica. Y una vez que se siente esa frecuencia, aunque sea levemente, se amplifica, no mediante el esfuerzo, sino mediante la constancia de la atención. Deja que sature el sistema. Deja que se vuelva más familiar que el estado anterior. Y desde ahí, algo poderoso se pronuncia interiormente, no como una oración ni una petición, sino como un reconocimiento. Recuerdo quién soy. Libero lo que no me pertenece. Regreso a mi frecuencia original. No para convencer a nada externo, sino para restablecer la coherencia en tu interior. Porque la coherencia es lo que transforma la realidad. Cuando todas las capas de tu ser se alinean, mental, emocional, energética, física, dejas de emitir señales contradictorias. Y la vida responde de manera diferente. Las oportunidades se alinean. La claridad aumenta. La sincronicidad se vuelve natural. No porque la realidad cambie, sino porque tu señal se vuelve legible. Como sintonizar una emisora con señal clara después de la estática. A esto apuntaban las antiguas enseñanzas, la coherencia como maestría, no poder sobre la realidad, sino alineación con ella. Y esto no es un ritual único, es una forma de ser. Porque la frecuencia no se define por los momentos cumbre, se define por la repetición de la base, aquello a lo que regresas cuando nadie te observa, aquello que encarnas cuando no hay esfuerzo por transformarte. Esa es tu verdadera señal, y la maestría es simplemente cerrar la brecha entre tu conciencia más elevada y tu estado basal, hasta que no quede ningún espacio. Ahora, incorpora esto a tu vida, no como un concepto, sino como una práctica. Regresa a la quietud diariamente. Observa los patrones subyacentes. Acéptalos sin resistencia. Restablece tu frecuencia elegida. Y repite hasta que la coherencia se vuelva natural. Porque cuando la coherencia se estabiliza, la vida se reorganiza a su alrededor. No metafóricamente, structuralmente. Y lo que comienza a emerger es una experiencia vivida donde la realidad interna y externa ya no están en conflicto, sino en alineación. Donde ya no reaccionas a la vida, sino que participas conscientemente en su formación. Y en ese punto, algo fundamental cambia. Dejas de intentar convertirte en algo, y comienzas a recordar lo que ya eres. Así que haz esto esta noche. No por urgencia, no por reglas, sino porque este es el momento en que la conciencia se convierte en elección. Encuentra la quietud. Siente lo que es real bajo el pensamiento. Libera lo que no te pertenece. Ancla la frecuencia de tu estado más elevado, y deja que se irradie,
no como esfuerzo, sino como identidad. Luego regresa a tu vida y observa sin expectativas, con plena conciencia. Porque la realidad siempre ha estado respondiendo. Simplemente te estás volviendo consciente de esa respuesta. Y una vez que lo veas con claridad, no podrás ignorarlo. La señal es tuya. Siempre lo fue. Y ahora es consciente.